Abundantes bendiciones en Cristo, pueblo de Dios. Gracias por permitirnos llegar esta vez con la reflexión de este día martes. Evangelio con Salud a través del fanpage El Roy, Radio El Roy, que transmite 24/7, 24 horas al día, los 7 días a la semana para el resto del mundo. Amigos y hermanos, estamos en momentos difíciles, que debemos meditar un poco por lo que estamos comiendo, por lo que estamos haciendo. A veces perdemos nuestra figura física por lo que se conoce como una pereza intestinal o porque estamos comiendo de una manera difícil. Hay envejecimiento de nuestros órganos, nos estamos saturando de azúcar, de sal, de productos que no son buenos y que nos están trayendo algún tipo de enfermedades, nos están trayendo algún tipo de peligro a las toxinas que estamos comiendo. Nos intoxicamos, se deforman nuestros tejidos, nuestros cuerpos. Hay dolores, hay hernias, hay de todo tipo de sintomatologías y no estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque no estamos comiendo bien. Hoy quiero a través de Evangelio con Salud tratarle un tema que es un poco delicado y hoy necesito un poco de tiempo para que usted vea cuán delicado es el tema. Una de las carnes que se consume en el mundo a discreción, en algunos lugares y en otros lugares se pierde la noción del tiempo y de la misma, es la carne de cerdo. Se dice que el cerdo es una de las carnes más ricas que existen, riquísima en todas las cosas que se haga, pero es una de las carnes que más de 100 enfermedades se le produce al hombre. Y estamos consumiendo ese tipo de carne, bueno, los que la consumen, yo no consumo carne de cerdo, y esto no es religión, le voy a hablar de salud y posteriormente le voy a dar el versículo bíblico para que usted vea que podemos tomar decisiones y que la ciencia no lo avala y tampoco la Biblia. La carne de cerdo se produce en todo el mundo y es lo más rico que existe, la carne del cerdo, y es tan parecida a la carne humana que ya los trasplantes que se están haciendo de corazón y de piel se están haciendo de carne de cerdo, porque es lo más parecido que hay. El cerdo tiene la carne tan parecida al humano que le da insolación, le da dermatitis, le da todo tipo de enfermedad en la piel, por decirle algo, porque es tan parecida a la nuestra y a la vez es un poco áspera y que tiene alguna dureza que nos hace el cuero un poco más rígido. Desde ese punto de vista, bueno, de la carne ya no se usa, por ejemplo, en los trasplantes de corazón o de miocardio, el corazón del mandril, porque lo que hay más parecido al corazón del ser humano y que se adapta y que el cuerpo lo asimila como tal es el corazón del cerdo. Hasta ahí la historia anda bien. Posteriormente, con la manteca de cerdo, que es uno de los mejores aderezos que existe en el mundo, no hay otra cosa más rica para aderezar. Imagínense cómo tenemos el paladar por el pecado que nos tienen botado. No hay otra cosa más rica para aderezar cualquier comida, la comida que usted pida en el mundo, como la manteca de cerdo. Es más, usted y yo consumimos cerdo a veces sin querer y ni cuenta nos damos. ¿Cómo? Cuando compramos algún tipo de arroz que ya viene cocinado, cuando vamos donde el chino y compramos la famosa comida china, el arroz cantonés en algunos países centroamericanos. Aquí en Perú se le conoce como la chifa. La chifa es una comida, es como la comida cantonés, pero con la comida peruana y se ha hecho una fusión y aquí se conoce como la chifa. Vamos a comer chifa. Cuando alguien te dice en Perú, vamos a comer chifa, te está diciendo vamos a comer comida china, por decir algo. Y toda esa comida, toda, no hay ninguna, va aderezada con manteca de cerdo porque es la que le da el sabor riquísimo a eso. ¿Cómo nos hemos adecuado al paladar y demás ahí? Las galletas que su hijo consume, póngale la marca que usted quiera. Los empaques, usted ve estos empaques, estos acá son chifles. Chifles es un tipo de plátano frito, chips. Entonces usted encuentra ahí un ingrediente que se llama glutamato monosódico. El glutamato monosódico es una mezcla de manteca de cerdo,
lejía y soya. Glutamato monosódico es manteca de cerdo, lejía y soya, que es el ingrediente como tal que se está usando para aderezar las comidas. Entonces, usted encuentra en todas las comidas la información que usted tiene. En el producto que usted está consumiendo, en la parte del reverso, va a encontrar glutamato monosódico en toda ella. U otro ingrediente que se llama el aspartame, que es parecido, que le da sabor y le da conservación. Y entonces, usted ve, por ejemplo, que en los Estados Unidos es donde más se produce cerdo. Hay grandes cantidades de granjas de cerdos donde los producen y les adelantan el proceso de maduración, digamos, para que se pueda comer, porque se necesita en el resto del mundo ese tipo de carne. El hombre está adecuado a eso. Y se hacen cualquier cantidad de comidas habidas y por haber con el cerdo. Desde el punto de vista científico, la ciencia dice que usted y yo no debemos comer carne de cerdo, porque una de las enfermedades que produce la carne de cerdo se conoce como la triquina. La triquina es un gusano cilíndrico que mide más o menos 1,3 a 3 milímetros. Vive en el intestino delgado de muchos animales, entre ellos el cerdo, el jabalí y el ratón. Cerdo, jabalí y ratón es donde vive este gusano, la triquina, y se presenta en el hombre por comer carne de cerdo o carne que está mal cocida o poco cocida de cerdo. Saludos, Víctor Manuel, bendiciones abundantes. Se desarrolla en el intestino delgado, luego se va por el torrente sanguíneo hasta llegar al sistema linfático, y el sistema linfático sube al cerebro y se produce una enfermedad. Lo estoy sacando de un libro de ciencia, le estoy dando ciencia. Se produce una enfermedad que se llama cisticircosis. ¿Qué es la cisticircosis? Gusanos en la cabeza. Y aquí viene una historia para que usted vea que todo es en base a historias. Le estoy hablando de ciencia y todavía no he llegado a la parte de la Biblia, y esto no es religión. No es cierto que comer carne es bueno. No es bueno. ¿Por qué? Porque la carne tiene mucha grasa, y además de eso no tiene fibra. Y lo que nosotros necesitamos es fibra, calcio y potasio. Si bien es cierto, la carne de res, por ejemplo, tiene calcio y potasio, pero no tiene fibra. Lo podemos sacar de ahí, sí, pero no necesariamente necesitamos comer carne para el potasio. El potasio lo sacamos de muchas frutas y de muchas verduras que ya les he hablado en otras ocasiones. El cisticircosis es es gusanos en el cerebro. Afecta el sistema linfático y se va al cerebro. Bueno, ¿qué sucede? Aquí le voy a contar una historia. Estuve tratando hace un par de años a un joven de unos 32, 33 años, David. David es una persona que era adicto a la carne y consumía mucha carne de cerdo. Había empezado a engordarse porque consumía mucha carne, mucha grasa, y su cuerpo no asimilaba para botar las grasas. Un día de estos empezó con dolores de cabeza. David tenía migraña, supuestamente lo llevaron al endocrinólogo, lo vio el médico. No, bueno, tenés algún inicio de migrañas, que esto y una. Llegó al punto que David se puso tan mal que lo hospitalizaron y lo tuviesen que operar. Le sacaron gusanos del cerebro. Oiga usted, en la parte que está acá, que se llama el sistema límbico, hay un órgano que se llama la ínsula, que es como la tapita de una nuez, que es hueca, pero que tiene ramificaciones nerviosas, que se llama la ínsula. Es donde se produce la mayor parte de dopamina que produce el cuerpo para darle las actividades a usted y a mí, la dopamina. Y entonces ahí le sacaron a David gusanos. Cisticircosis se llama una de las enfermedades que produce el cerdo. Y ahí le sacaron gusanos a David del cerebro. Sucede que lo operan, pasa una semana y David se despierta bien de la operación y de todo, y en la semana queda en un cuadro vegetal. David pierde el conocimiento y de todo después de la operación, y en una de esas que va que viene, tengo unos hermanos de la iglesia Atalayas de Cristo, que son una iglesia de Lima y que está en todo el Perú, y me llamaron porque sabían que me gusta la medicina natural, que esto y que el otro, y entonces me dijeron que fuera a Lima para que lo vea. Entonces yo estoy a 1200 kilómetros, si necesito ir en autobús en un tiempo normal, son 16 horas en un autobús, y si requiero ir en avión, necesito por lo menos 2 horas para ir en avión. Entonces le dije, ¿pero qué tiene David? Yo no puedo ir porque estoy trabajando. Bueno,
Y empezamos a conversar y ya me contaron la historia. Entonces, ¿y qué le dan de comer a David? Bueno, a David, oiga usted, una persona convaleciente, una persona que está en un estado vegetativo, tú no le puedes dar la comida que a ti te da la gana o que más o menos tú crees conveniente. Yo no sé por qué los médicos que le trataron no le hicieron un plan de una comida distinta. Sí, cuando las personas estudiamos medicina, en los 2 primeros años de medicina, lo primero que estudias es nutrición. Te enseña a cómo nutrir a una persona cuando está convaleciente y cuando ha perdido peso, qué sé yo, tiene le han practicado una operación, está con un cuadro distinto, difícil, entonces se le hace otro tipo de comida. Entonces me dijeron, no, si David en este momento él pide carne asada, le dan carne asada, si pide esto, si pide el otro. Entonces, ¿y qué ha pasado? Bueno, David quedó en un cuadro vegetativo y un día esto se estaba ahogando, entonces le practicaron una traqueotomía, la traqueotomía es una herida que se hace aquí por el esófago, ¿para qué? Para que la persona pueda respirar, y era un momento, porque las vías nasales se le habían atrofiado, y era un momento también le sirve para comer a través de una sonda. Entonces a David le daban caldos, mojitos, colados, digamos, licuados, de todo lo que él pidiese. Si hacían una sopa de res, por decir algo, entonces venían y cogían todas las verduras, carne, todo eso lo licuaban y se lo daban. Entonces yo le dije, mire, empecemos por algo, no le quiten la medicina alopática que le ha dado el doctor, pero empiecen por algo, empiecen a cambiarle la comida. No le den carne, así sea la mejor carne del mundo, lo que diga, no le den ese tipo de carne. Vamos a empezar así. Se empezó con frutas licuadas, porque él estaba consumiéndolo a través de una sonda, frutas licuadas, sopitas de verduras, sopitas de arroz, y empezamos con un tipo de comida distinto, al punto que David, como al mes más o menos, ya le quitaron la sonda de la traqueotomía que le habían practicado y empezó él a comer. Bueno, ya le daban, ya podía tragar, le habían cerrado la herida, ya podía tragar, él empezó a comer ya por su propia, por su esófago a tragar, digamos. Y empezó, hasta el punto, eso fue hace como 3 años más o menos, hasta el punto que como a los 2 meses, David ya empezó a balbucear porque no podía hablar. Había perdido el habla, la posición locomotora había perdido y no podía hablar. ¿Y qué sucede? Sucede que ya ahora balbuceaba y ya más o menos David se le entendía y esto y lo otro. Al punto que hoy David todavía está en un proceso de recuperación después de 4 años de una operación que le sacaron gusanos de la cabeza. ¿Y por qué? Porque este muchacho David, muchacho digo yo porque es un hombre de unos 32 años más o menos, le encantaba y consumía hasta decir basta carne de cerdo. Aquí hay una costumbre en Perú que lo hacen en una cosa que le llaman la caja china, lo meten en una caja, lo hacen como asado, esa es una. Y la otra es que le llaman chancho al palo, agarran medio cerdo, lo ponen como en un palo así y lo ponen al fuego y eso está lleno de grasa. Entonces hay muchas formas de que se consume el cerdo, o si no, los días sábados hacen una cosa que le llaman frito y se consume eso, oiga, en unas grandes cantidades. ¿Pero por qué le explico todo esto? Bueno, porque el cerdo no se debería de comer. El cerdo fue creado por Dios, oiga usted, para que limpiase. Es un animal para limpiar, lo mismo que son los camarones, las langostas, algún tipo, camarones, langostas, y hay otro que no me recuerdo ahorita, que son en el mar. ¿Ha visto usted que le dice, te voy a vender camarones jumbo, que son una cosa así? Eso es basura, esas son las cucarachas del mar. Esos animales sirven para limpiar el mar. El camarón, la langosta, las conchas, eso no es para comerse. El hombre no está hecho para eso. Y en la tierra hay muchos animales que no se deben de comer, entre ellos el cerdo, porque el cerdo no fue hecho para comer. Y el hombre ha encontrado en el camino, llevándole la contraria a Dios, buscar cómo comer cerdo. El cerdo tiene en los cuartos traseros, en la pata de atrás, si usted le ve, tiene como unas uñetas aquí, tiene como unas uñetas, y ahí está lleno de pelo. Si usted ve, ahí tiene como un huequito, un remolino. Si usted aprieta esa parte del cerdo, que es un huequito, no va a salir otra cosa que no es pus sanguasa, y huele horriblísimo eso. ¿Por qué? Porque el cerdo come cualquier cantidad de inmundicias y tiene un problema, que cada 20, 25 minutos él está con una comezón. ¿Ha visto usted un cerdito, por muy limpio que esté, siempre va
al charco, porque por esa comenzón, por el tipo de estructura que él tiene para lo que fue hecho. Entonces usted y yo no podemos comer cerdo. Así me digan que el cerdo ha sido el animal que fue bien criado. Es que de casa, es que en casa no le damos esto. Si usted viera lo que hace la gente recogiendo, vienen, he visto, no solo lo he visto aquí en Perú, lo he visto en muchos países que he estado, en las mañanas que cuando yo me levanto en el país que he estado, en Ecuador, lo he visto en Colombia, en Costa Rica, lo he visto en Nicaragua, lo he visto en México, lo he visto aquí en Perú, en las mañanas o en las tardes, la gente anda recolectando basura y andan los recolectores de basura andan unos baldes, unos recipientes donde están sacando todas las verduras, todo lo que es ahí. Y yo pregunté un día, ¿para qué quiere eso, señor? Bueno, me dice, este es para el consumo de los cerdos. Imagínense usted que los cerdos comen basura. ¿Cómo usted y yo vamos a comer basura? Si Dios no dejó al cerdo, no dejó el animal, este cerdo no lo dejó en el mundo, en la tierra, para que usted y yo lo comiésemos. Pero ¿qué pasa? Como el pecado entró, y el pecado ha entrado, y tenemos el paladar tan contaminado, y el diablo nos ha hecho creer que con el cerdo podemos aderezar las comidas, y nos ha hecho creer que el cerdo es el alimento más rico, y no es así. Y entonces, ¿qué sucede? Debemos de evitar de comer cerdo. Todas las enfermedades habidas y por haber, tengo una lista por ahí que se la voy a dar, para que vean lo que hace el cerdo. Hoy casualmente posteé en mi Facebook, yo tengo dos Facebooks, uno dice Javier Fonseca y el otro dice Javier Fonseca 2, ahí aparezco yo, es el mismo. En los dos aparece una página dentro de ellos que se llama Come Bien. Hoy lo voy a postear aquí, le voy a postear para que sepan de qué se trata, o si no usted pone hashtag, que es ese signo de número, hashtag Come Bien Javier Fonseca, y me va a encontrar en YouTube y ahí hay cualquier cantidad de videos donde hablo de medicina y exactamente. Pero en esta página de Come Bien usted lo va a encontrar, que ahí he estado posteando todo lo que sucede de comida, y casualmente hoy posteé lo del cerdo porque estoy viendo que algunos amigos, unas amistades que casualmente están cayendo con el COVID y demás, no quieren dejar de comer la carne de cerdo, de res, de pato, todo lo que están como los indios, ¿no? Algunos indígenas me decían, no, todo lo que se mueve es carne, todo lo que se mueve va para la olla, y no es así porque el Señor no lo dejó así. Entonces, eso es desde el punto de vista de ciencia. Antes que se me acabe el tiempo, le voy a hablar desde el punto de vista bíblico. Y no me diga que no, es que es en el Antiguo Testamento. Si Dios al pueblo que estaba educando, que lo estaba llevando para que naciese el Mesías, le dio lo mejor, ¿usted cree que Dios quiere que hoy usted y yo no lo tengamos? En Levítico 11 le habla el Señor de los animales limpios y de los animales inmundos. Y oiga usted lo que le dice a Moisés y que nosotros podemos hoy tomar de nuestro saco, o para nuestro saco. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel, estos son los animales que van a comer entre todos los animales que hay sobre la tierra. Dentro de los animales que tienen pezuña hendida y que rumia, de estos comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña hendida, no, de los que no rumian o que tienen pezuña hendida no comeréis, como el camello porque rumia pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por inmundo. También el conejo porque rumia pero no tiene pezuña hendida, también lo tendréis por inmundo. Asimismo, la liebre porque rumia pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También, oiga usted, de aquí viene el animalito que le estoy hablando yo. También el cerdo porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas pero no rumia, también lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. Y de estos comeréis. De todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y los ríos, estos comeréis. Pero todos los que tienen aletas y escamas en el mar y en los ríos, así de todos los que se mueve, que toda cosa viviente que está en las aguas lo tendréis por abominación. Pues serán abominación de su carne que comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas lo tendréis por abominación. Y ahí aparece en el capítulo 11 de Levítico la información de lo que le da el Señor de los animales inmundos y demás. Y eso lo hace tras que el pueblo de Dios se había ido estaba preso, estaba cautivo en Babilonia, y lo hace regresar y tenía costumbres rarísimas. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque quiere preservar un pueblo que no se contamine con muchas cosas. Después nos vamos a Isaías 65, 3 y 4 y oiga usted lo que dice. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando inciensos sobre los ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en los lugares escondidos, pasa la noche y comen carne de cerdo,
y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas que dicen, estate en este lugar, no te acerques a mí, porque soy santo, más santo que tú. Estos son los humos de mi furor, fuego que arde todo el día. E Isaías 66, 3 dice, el que sacrifica el buey como matase una oveja a un perro, y que degolla a un perro y que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que queme incienso como que si bendijese un ídolo. Aquí le está hablando Dios a su pueblo que está haciendo algún tipo de abominación. En el 66, 17, todos los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen, oiga usted, carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, serán muertos, dice Jehová. Y en 1 Corintios 10, 25, que aquí hay un versículo que está jalado, que siempre la gente tenía un amigo y hermano carnicero y me decía, no, es que todo lo que hay en la carnicería se puede comer. Y no, Pablo no está hablando de eso. Las carnicerías del pueblo de Dios, del pueblo judío, no te vendían ninguna carne, no te vendían carne de cerdo, no te vendían carne de pato, sino que ellos vendían carnes que sí se podían consumir. Entonces Pablo sí le dice, sí, todas las carnicerías pueden comer, sí. 1 Corintios 10, 25. Hace todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro. Y oiga usted, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Cuando Pablo les está hablando que de todo se puede comer de la carnicería, no les está hablando de las carnicerías del mundo. Ojo, porque aquí la gente quiere sacarle la vuelta a la Biblia. No, es que Pablo les está hablando de las carnicerías que habían ahí. ¿Sabe qué hacían los romanos, los babilonios, los egipcios para tratar al pueblo de Dios? Se les daban de comer carne, como un castigo, les daban de comer carne. ¿Sabe qué hacían? Agarraban el cerdo, que era siempre el cerdo en todas las culturas y en todos los tiempos ha sido de abominación y la gente lo usa como para maltratar a otros. Como sabían que eran cristianos y que no podían comer cosas sacrificadas a los ídolos, como hace Daniel y los 3 chicos en Babilonia cuando se los lleva presos Nabucodonosor, por eso Daniel no come la comida porque él sabía que todo era sacrificado, aunque Daniel comía carne y demás, pero no comía carne inmunda, digamos, porque tenía temor a Dios, respeto a Dios. Eso no quiere decir que Daniel era vegetariano, porque la gente confunde. Por ahí andan diciendo algunos hermanos, no es que Daniel era vegetariano. No es cierto, Daniel no era vegetariano. Daniel en un momento determinado deja de comer carne, deja de comer el tipo de comida que él comía para hacer un tipo de ayuno porque el pueblo estaba venía una corrección. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando los romanos, los egipcios y los babilonios, como le decía, querían maltratar, querían dañar al pueblo de Dios, se le daban de comer carne. ¿Sabe qué hacían? Los hacían comer a la fuerza, sí o sí, carne de cerdo, porque sabían que pegarle un golpe a un judío, a un hermano, a un pueblo de Dios, o a alguien cristiano, alguien que estaba caminando con Cristo, no era prudente. Entonces, ¿para qué le vas a pegar un golpe? ¿Para qué lo vas a herir? ¿Qué esto y el otro? Y ¿sabe qué hacían? Le daban de comer carne de cerdo en su mayoría, porque sabían que se la podían comer, pero que estaban tocando hasta lo más hondo de sus fibras, porque era para ellos comer carne de cerdo o comer carne inmunda era un sacrificio como tal y que era una ofensa al Señor, Entonces, ellos hacían que ellos comiesen ese tipo de carne solo para maltratarlos. Y entonces, cuando dice que todo lo que hay en la carnicería vamos de comer, Pablo le está hablando al pueblo de Corintio, que era un puerto donde ahí se habían convertido muchas personas, pero que vivían en un puerto donde habían tantas cosas, tanta abominación. La gente hacía, era como un Sodoma y Gomorra, ya era fatal. ¿Qué le decían a los corintios? Ustedes ya se quieren, o a cualquier persona cristiana, ustedes ya se quieren corintianizar. Corintianizar era como decir, ya te quieres prostituir. A las mujeres que venían de Corinto, fueran pueblo de Dios o no fueran, siempre las tenían en el ojo de la tormenta. ¿Por qué? Porque ahí había un templo dedicado a Diana, que era una diosa que ellos tenían, y ahí había más de 1.500 mujeres, supuestamente le llaman monjas vestas. ¿Y qué eran estas monjas vestas? Bueno, no eran más que prostitutas disfrazadas como personas dedicadas a un tipo de culto, digamos. No era otra cosa. Entonces, cuando una mujer en Corintio le decían, te estás corintianizando, era decir que te estabas prostituyendo, te volviste una prostituta, te volviste una ramera. Entonces, era
era el apelativo más fatal que le podían dar a una persona, tanto a una mujer como a un hombre. Y por eso Pablo ahí no entra en discordia, sino que los ataca y le dice, no quiero que la mujer hable en el templo. Y eso hay gente que hoy la toma como una verdad presente, pero eso ya ocurrió ya. ¿Por qué? ¿Qué sucedía? Como la mayoría de cristianos que habían venido a radicar a Corintio, o a Corinto, al pueblo de Corinto, eran cristianos y algunos venían solteros. ¿Qué hicieron? Se casaron con mujeres de Corintio, y esas mujeres no tenían educación, eran mal habladas y demás. Y cuando estaban en las reuniones, los días de sábado, día de reposo, en las sinagogas, que venían, las mujeres empezaban a hablar y empezaban a decir, eso dice la cultura judía, eso habla de la historia y de Corintio también. Ellas empezaban a conversar y a hacer preguntas y a estar preguntando a los hombres, esto, por qué, esto, por lo otro, e inclusive llegaban mal vestidas a la ligera, digamos, con sus carnes expuestas y demás, no como debería vestirse una mujer, pueblo de Dios. Y entonces, decían lisura, decían vulgaridades, palabras oeces. Entonces Pablo decía, no permito que la mujer hable en la iglesia, que hable en el templo. Cuando estén en su casa, ahí pregúntenle a sus hombres, a sus maridos. No es asunto de que hay mucha gente que lo ha tomado a pecho, decir, no, la mujer no puede hablar en el templo. Porque hay gente que lo toma, hay gente que toma ciertos versículos bíblicos para sí, sabiendo que no son buenos. Por ejemplo, el de no comer cerdo no es un asunto solo para el pueblo el pueblo judío cuando viene de Babilonia tras los 400 años de estar cautivo. Y no solo para Moisés y Aarón y para ellos, sino que también es para usted y para mí hoy, por respeto a Dios, uno. Y lo otro, aunque usted me diga, pero eso ya pasó, ya era para el pueblo de Dios, sí, en su momento, sí, hoy. Para santificarse en el Señor, usted debe hacer de lo más pequeño hasta lo más grande y ser respetuoso con el Señor. Aquí sí vale el mandato, pero aquí no. La gente te dice, no, es que los 10 mandamientos fueron colgados en la cruz, como dice Colosenses y Gálatas. No está hablando de la ley, que es la parte moral, la naturaleza de Dios, que te dice, ama a Dios, a tu prójimo y todos los mandamientos como tal. No, es que ya está colgado en la cruz. Qué bien. Hablaba con un hermano y le decía, qué bien, y eso ya no, esos mandamientos ya, sí, están colgados en la cruz, qué bien, entonces me voy a llevar su carro, ese carro que está ahí, yo me lo puedo llevar porque no hay ley, no, ¿cómo va a ser? Me dice, entonces, ¿qué me dijo? Estaría robando y eso está dentro de los mandamientos. Y entonces, los 6 últimos que son para el hombre, esos sí valen, y los 4 primeros, de los 10, que es por amor a Dios, esos sí no valen. No, el amor de Dios siempre está ahí, la naturaleza de Dios siempre está ahí. Ahora, hay una cosa. Tú tomas hoy en consideración lo que puedes hacer y lo que no debes hacer. Dice Romanos 10:14 que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino paz, justicia y gozo por el Espíritu Santo. No es por la comida que usted y yo vamos a ir al cielo. No, es que a partir de ahora somos veganos y somos vegetarianos, como andan diciendo algunos por ahí. Unos no toman café y los otros, cuando dicen, por ejemplo, que eres adventista, no, es que los adventistas son vegetarianos, y eso es mentira. Conozco adventistas que comen cerdo y sabiendo que no deben de comerlo y teniendo la posibilidad de escoger otro tipo de carne, y me han dicho, Javier, yo como cerdo porque me gusta y sé que estoy mal, y sabiendo que la ley, que Jesús, que el Señor en su Biblia lo invalida, porque no es un animal para que tú comas. Es como, ¿se acuerda cuando Jesús le dice, ustedes saben dar lo bueno a sus hijos? Si un hijo te pide carne, no le vas a dar un escorpión. Si te pide esto, no le vas a dar. Por ejemplo, si tú tienes a tu hijo que te está pidiendo carne, te está pidiendo de comer, un niño de 4 o 5 años, ¿qué le vas a dar? Le vas a dar lo mejor. A ese niño darle carne de perro y de ratón, porque es un niño y puede comer de todo. No, siempre buscamos lo mejor. Así es Dios para con nosotros. Dios quiere que usted y yo comamos de lo mejor. Hay muchas comidas riquísimas hechas a base de cerdo y que nos hemos acostumbrado, pero ya hoy usted y yo, conociendo que para la salud es fatal, para la salud es fatal más de 100 enfermedades, y ya le conté la historia de mi amigo David, que ya ahora habla un poco más, ya ahora puede discernir un poco más, y todavía están trabajando con él, porque imagínense usted después de una operación como esa. Uno, por la salud. Además, todas las enfermedades habidas y por haber que provoca comer carne de cerdo, es una. Y la otra, por respeto y por amor a Dios. Y Jesús más adelante les habla, dice, no le echen las perlas a los cerdos. Siempre está buscando Jesús identifica que este animal, el cerdo, no fue hecho como un animal puro, es un animal impuro.
¿Sabe qué hacía el hijo pródigo cuando se fue de la casa de su padre? Apacentaba, criaba cerdos. ¿Y sabe cómo le decían a una persona que estaba trabajando con los cerdos? Le decían Brutus. Imagínese usted, Brutus. Brutus, decirle Brutus a alguien era como decirle bruto. Yo en español, Brutus era esa persona que era la que cuidaba a los cerdos y que les daba algarrobas. Algún tipo de algarrobas es una vaina como de algún tipo de judías, de frijoles y demás. Y él quería comerse las algarrobas que le daba él mismo a los cerdos, y a los cerdos se le daba la inmundicia. ¿Por qué? Porque los cerdos estaban hechos para eso. Suelte un cerdo y va a ver dónde ir a buscar. Se vira la basura. Deje usted un recipiente de basura, la basura que usted tenga, y que ande un cerdo por ahí. Fíjese lo que va a hacer. Se lo va a comer todo. El cerdo va por la calle, yo he visto cerdos en algunos barrios, va por la calle y si hay una suciedad de un perro, si un perro, un gato se ensució, una vaca, un caballo, él se va levantando. He visto en lugares, vi una película un día fatal, donde los cerdos van, en algunos lugares y donde encuentran heces humanas, ¿y qué hacen? Se las comen. Y usted después dice, no, qué rico, el cerdo es la comida más rica. Y no, la Biblia dice que usted y yo no debemos de comer cerdos. Y hay muchos versículos bíblicos, hay muchos donde el Señor quiere que tú y yo nos santifiquemos. ¿Queremos estar bien físicamente, tener buena salud para que el COVID no los tome? El cerdo o las carnes hay que dejarlas, ¿para qué? Para que no tengamos ninguna enfermedad. Y aquí le voy a dar un detalle. Tu plato debe estar en un 25% de granos, de gramináceas, de proteínas y la mitad de un plato de vegetales. Por ejemplo, en los vegetales puedes poner acelgas, brócolis, espinacas, lechugas, repollos, todo eso. Dentro del cuarto de los ingredientes de granos, aquí puedes poner todas las gramináceas, arroz, frijoles, avenas, trigo, arroz integral, quinoa, frijoles, lentejas y demás. Y dentro del otro cuarto, que serían las proteínas, puedes consumir huevos, pescados, algún tipo de carne, y lo mejor que tú puedes consumir es la carne de pescado roja, que es la que el cuerpo asimila más. ¿Por qué? Porque tiene una proteína que se llama mioglobina, que hace que esa carne pueda ser receptada en tu cuerpo, en tu estómago, y tu hígado la procese y estés bien. Entonces las carnes rojas, y una vez por allá, porque es riquísima la carne de res, a mí me encanta, y ahora que cumplí años quise comerme un pedazo de carne asada, que tengo años de no consumirlo. Aquí en Perú hay un restaurante que se llama Asados el Uruguayo. Pensé ir, pero es carísimo, y ahora un pedazo de carne asada es carísimo, es rico, pero en el Uruguayo, y además no están atendiendo por el tema del COVID y demás. Pero una vez por allá no hay problema, pero si ya lo acostumbramos todos los días, nada de ser. Yo le dejo pasar a usted un cabrito, una oveja, un pollo, un pescado, un pedazo de carne de res una vez por allá a las 500, como para quitarse ese gustico, esa gana. Pero el cerdo, si usted lo puede evitar, trate de evitarlo. A mí no me crea, en serio, les soy honesto, a mí no me crea. Vaya, fíjese en la Biblia, fíjese en la ciencia, pregúntele a cualquier médico, y si el médico es honesto y es responsable, te dirá, no consumas. Usted ha visto que cuando una persona está convaleciente en el hospital, eso sucedía antes, cuando estamos en tiempos normales, le daban carne, jamás, de ninguna carne le daban. Si lo más que le hacían es sopita de pollo, algún majadito, algún arrocito, verduras y demás, pero jamás le daban carne, y no le dan carne. Usted y yo, para vivir, no necesitamos carne. No es cierto, como decía un doctor acá, dije, está loco, hay que darle sangrita a los hijos. ¿Y qué les dan? Le dan todo lo que lleva sangre, le dan hígados, esto y el otro. A niños de 6, 7 meses dándole eso, ¿qué hacen? Le dañan su proteína, su cuadro de inmunodeficiencia, de lo que es para mantenerse sano. ¿Y qué hacen? Le empiezan a contaminar todo su cuerpo y los niños empiezan a consumir. Imagínense, un niño de 6, 7 meses que tiene su organismo nuevo, no se va a ver ahorita, pero cuando llegan a los 16, 17 años, todas las enfermedades habidas y por el gastritis, tienen el pylori, tienen el candiasis, tienen todo, amebas, todo tipo de bichos que pueden andar en su cuerpo. ¿Por qué? Porque ya desde pequeños les estamos dando. Pero si usted viene y los acostumbra con verduras,
De la soya, con soya usted puede hacer algo parecido a la carne, riquísimo con las soyas, con las, son blancos, ¿cómo se llama? Garbanzos. Con los garbanzos usted los pone a cocer los garbanzos, cuando ya están cocidos, los agarra y los adereza bien y los puede hacer como una masita para que sea como una torta, los envuelve el huevo y los pone a sofreír un poco y eso es como una carne, como si se está comiéndose una torta. Así es que tenemos que buscar todos los detalles, ¿para qué? Para que cada día tengamos una mejor calidad de vida. La gente se está muriendo porque no está aceptando que somos lo que comemos. Somos lo que comemos y también no estamos razonando que comer carne no es lo más adecuado. El Señor lo permitió en un momento, sí, Dios lo permitió, pero pregúntele a Dios cuando le envió la carne a Elías, un cuervo se la llevó, una cosa, algo parecido a una torta, pregúntele a Dios por qué se la mandó. A mí no me pregunte. Lo que Dios te permite, eso es lo que tú y yo debemos hacer. Le invito a que en cualquier momento, hoy lo voy a dejar posteado aquí en el fanpage del Roy, la información de la página de Come Bien para que usted más o menos tenga el link y pueda ver. Ahí va a encontrar información que le va a ayudar. Es recomendación nada más, no es una imposición, no es que usted lo tiene que hacer ya ni nada. Y dentro de mi Facebook, que tengo dos, ahí va a encontrar una página que se llama Come Bien. Ahí va a encontrar información donde usted va a poder leer y va a echar para su saco, esto me sirve, esto no, y usted va a discernir. Solo es una recomendación. Y si quiere saber más de Biblia, de lo que debe o no debe comer, léase Levítico 11. En Levítico 11 es donde el Señor le da al pueblo para mantenerlo de los animales que debe comer y cómo van a estar en bendición y demás. Y eso no es un invento mío. Pero sí es imperativo que yo le diga a usted hoy, para que usted trate de curarse. Estamos para servirle, estamos orando también por usted, ore por nosotros, porque también necesitamos la oración. Mucha gente está padeciendo de tantas enfermedades, mucha gente se está muriendo y usted y yo no estamos orando tal vez lo que deberíamos orar por esas personas. Amemos a las personas que no están en Cristo, no importa la religión, porque esto no es religión, sino que es la práctica de la piedad, la práctica de la misericordia que Jesús lo hace con usted y conmigo cada día. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Todopoderoso, la unción y comunión del Espíritu Santo esté con usted y conmigo para siempre. Recuerde, sea feliz donde quiera que usted se encuentre. Ame y después haga lo que usted quiera. Y jamás, nunca se le olvide que Jesús siempre llega a tiempo.